Juan 1 del 47 al 50, la palabra del Señor nos dice: Jesús vio que Natanael se acercaba y dijo: Este es un verdadero israelita, no hay engaño en él. Natanael le respondió: ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió: Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te invitara a verme. Natanael respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús contestó: ¿Crees eso porque dije que te había visto debajo de la higuera? Pues verás cosas más grandes que estas. Muy bien, y nosotros nos vamos a enfocar en el versículo 48 que nos dice: Natanael respondió: ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió: Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera antes de que Felipe te invitara a verme. Sí, ¿por qué la higuera? Ahora bien, esto de la higuera se nos hace referencia como un lugar para sentarse a escudriñar de las escrituras, un lugar para meditar en la palabra del Señor. También era una referencia al árbol del conocimiento en el paraíso. Se creía que había sido una higuera. Sí, y para los profetas era un lugar de plenitud, un lugar para poder relajarse, un lugar para poder meditar. Entonces, es por eso que nos hace referencia a la palabra del Señor que a Natanael se le había encontrado en una higuera. Entonces Jesús vio a Natanael, ¿no? Vio en Natanael un hombre honesto, vio en Natanael la verdad. Natanael no fue un usurpador, no fue una persona que engañaba. Siempre estuvo abierto a la realidad, Natanael. Y podemos notar en la palabra del Señor que Natanael estaba como desconfiando al principio, ¿no? Estaba como meditando, estaba como cuando Felipe le hizo la invitación a Natanael, estaba como desconfiando. Sin embargo, se dejó llevar ante la presencia de Jesús a través de Felipe. Y podemos también ver que el Señor se comunica de diferente manera con sus hijos, ¿no? Puede ser que a veces sea muy directo el Señor, otras veces puede ser que sea muy indirecto el Señor, pero hay algo en común, y es que el hecho de que siempre va a usar personas, un intermediario para poder llegar hacia el Señor. Sí, ahora, yo no sé si tú y yo tengamos nombres de personas, de hombres y mujeres, quienes te acercaron a Jesús, así como Felipe acercó a Natanael a Jesús. O simplemente, ¿quién te hizo consciente de lo que Jesús te estaba pidiendo a ti? Podemos notar también que Natanael honra a Jesús. Honra a Jesús realmente, ¿no? Dirigiéndose a Jesús como el Rey de Israel, como el Hijo de Dios, ¿no? Le dice: tú eres el Rey de Israel. Entonces Natanael, él ya había alcanzado un cierto nivel de su fe, pero Jesús quería llevarlo a una fe más profunda con él. Así nosotros debemos dejarnos llevar por Jesús, así como lo hizo Natanael. Estaba desconfiando de Natanael, sin embargo se acercó a Jesús, decidió ir. Ahora, si nos ponemos a pensar y a meditar en la palabra del Señor, Natanael pudo haberse perdido la gran oportunidad de conocer a Jesús si no hubiera sido por la gentil invitación de Felipe, ¿no? Qué genial esto. Ahora, la invitación de Felipe para mí es un eco de las palabras de Jesús, ¿no? Cuando dice: venid y ved, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo me doy cuenta y crezco como discípulo, cuando mis reacciones y mi comunicación reflejan cómo es Jesús. En el versículo 47 nos dice: Jesús vio que Natanael se acercaba y dijo: este es un verdadero israelita, no hay engaño en él. Y aquí en este versículo podemos notar claramente, ¿no? En el versículo 47, Jesús descubre la verdad. Jesús descubre la verdad de aquellos a quienes Él ha preparado para que ellos fueran sus discípulos, ¿no es cierto? Entonces, por eso hace la referencia, por eso hace esta declaración sobre Natanael, hombre como pocos en Israel, hombre que no es capaz de ser hipócrita, no es capaz de ser un falso, sí. ¿Por qué decía esto? Porque estaba en una época en la cual
era muy difícil, era verdaderamente difícil encontrar a personas como Natanael que fueran verdaderos, que sean sabios, que busquen de la dirección del Señor como lo hizo Natanael. Ahora en el versículo 50 nos dice la palabra del Señor: ¿Crees eso porque dije que te había visto debajo de la higuera? Pues verás cosas más grandes que estas. Ahora bien, en el versículo 50 podemos notar a Natanael realmente conmovido, ¿no? Realmente conmovido a seguirle y a creer en Jesús. Realmente estaba dando un paso de fe, aún a pesar de que Natanael ya tenía un cierto grado de fe, decidió dar un paso hacia adelante para poder creer y seguirle a Jesús. Porque Jesús le respondió que si creyó en esto, porque en el versículo 50 nos dice acerca de la higuera, si creyó en eso, en el estar en la higuera, que parece muy sencillo, ¿no? El estar en una higuera y meditar en la palabra del Señor, y es muy complicado. Pero pronto verá cosas mayores de lo que pudo haber visto ese momento. Porque ciertamente Natanael pudo estar en la higuera y meditar en la palabra del Señor. Pero Jesús le dice, no, a ciencia cierta, y le dice que mejores cosas va a venir de las que él pudo haber experimentado, el haber estado en la higuera comunicándose con el Señor. Entonces, Natanael no era un hombre de engaño. Su profesión no era el de ser hipócrita, su profesión no era de ser un falso, sino que más bien él era un hombre piadoso, era un hombre lleno de carácter, un hombre determinado. Sí, era un verdadero israelita. Realmente era un verdadero israelita, y el Señor sabía quién era Natanael. Asimismo, nosotros debemos permanecer en oración, no debemos cansarnos de orar, de meditar en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ser realmente verdaderos cristianos, para ser realmente personas que busquen apasionadamente del Señor. Sí, que seamos aprobados por el Señor, que no tengamos de nada de qué avergonzarnos, sino que seamos como Natanael, firme. Sí, puede ser que algunas cosas seamos débiles, que si bien es cierto somos imperfectos, pero hay algo importante que debemos resaltar, y es que un verdadero creyente no es hipócrita y tampoco es falso, es verdadero. Entonces nosotros debemos orar, debemos enfocarnos para ser más como Jesús, sí, ser de carácter como Jesús, como lo fue Natanael. Sí, que el Señor cuando nos mire diga: es un verdadero cristiano, este joven, esta persona es un verdadero cristiano. Así como fue directo con Natanael cuando dijo: este es un verdadero israelita. Así que sea el Señor con cada uno de nosotros. Jesús fue el testigo de lo que pasó cuando Natanael estaba en la higuera. Fue testigo el Señor Jesús. Ahora, yo me pongo a pensar, a meditar, que probablemente Natanael estaba fervientemente en oración, buscando la palabra del Señor, buscando escuchar la voz del Señor. Entonces, buscando la dirección, y no ante los ojos humanos, porque seguramente no le vio nadie que él estaba en la higuera. Pero el Señor ya lo sabía, Jesús sabía, Jesús conocía los secretos que tenía Natanael, conocía el corazón, la bondad, conocía la manera en la que se acercó al Señor ante la higuera. Entonces sí es bien importante que nosotros seamos como Natanael, personas que busquemos del Señor, personas firmes, que realmente nos parezcamos a Jesús. Sí. Entonces quiero dejarles esto en su corazón, y sobre todo que pensemos que Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Todo, absolutamente todo conoce. Y no podemos burlarle al Señor, no podemos escondernos del Señor, porque el Señor conoce todo de nosotros. Dios les bendiga y les mando un fuerte abrazo.